bendición tan maravillosa es poder estudiar juntos la poderosa palabra del Señor. Les animo a que me acompañen al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a continuar en el ministerio del Señor Jesucristo en Samaria. Espero terminar hoy y hallar una enseñanza bien práctica para nuestras vidas mientras exponemos el pasaje. ¿Podemos leer, queridos hermanos? Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 31 al 38. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren a los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Nuestro Santísimo Padre Celestial, queremos darte gracias, nuestro Dios, nuestro buen Señor. Padre, permite que a través de la exposición de tu palabra en el día de hoy, nuestras vidas puedan comprender el alcance de la voluntad tuya, Señor. Padre, gracias por darnos el gozo y por poder entender a través de este santo libro todo lo que significa para nosotros, querido Señor, el llamado que tú nos haces, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, quisiera que meditáramos en este texto. Saber cuál es la voluntad del Señor es el conocimiento más grande. Cumplir la voluntad del Señor es el mayor logro. Ese es el propósito del mensaje de hoy. Quisiera que todos lo leyeran cuando yo diga 3. 1, 2, 3. Excelente. Oro al Señor que a través de lo que vamos a aprender hoy logremos entender eso. Y ese es el desafío que tenemos. Aquí el apóstol Juan, voy a contextualizar rápidamente el pasaje. Vamos a hablar rápidamente del pasaje, hacer una rápida semblanza de la exégesis del pasaje y luego entraremos a hacer unas aplicaciones a nuestras vidas. Bueno, el título que yo le he puesto a este mensaje, queridos hermanos, creo que también sintetiza lo que queremos hacer hoy. El título es El alimento de Jesús. Vamos a ver cuál es la comida de Jesús. El alimento de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Esto no es metafórico. Esto no es metafórico. Esto es literal. Porque él tenía hambre en el contexto. Juan lo está cotejando. Y la pregunta que yo quiero hacerles en esta mañana, queridos hermanos, es ¿cuál es su comida? ¿Cuál es la comida de cada uno de nosotros? Lo que nos proponemos con este mensaje, queridos hermanos, es que usted coteje, que usted compare su voluntad con la voluntad de Dios. Hermanos, ya estoy poniéndome viejo, ¿verdad? Y lo que constantemente escucho es: Ovidio, quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida. Si esto es lo único que usted se lleva hoy, yo espero entonces, o yo me sentiré satisfecho con el Señor. Usted nunca va a encontrar la voluntad para su vida si usted no está haciendo la voluntad de Dios. Jamás va a encontrar eso. Y quien le diga lo contrario en cualquier sistema religioso, espiritual, le está engañando.
hemos sido salvados con un propósito dentro de la iglesia. Y ese propósito es hacer la voluntad del Señor. ¿Puede usted imaginarse por un segundo que el Dios del universo, que el Dios que el mismo cielo no puede contener, se ajuste y se reduzca para tú y mi pequeña voluntad? Eso es un Dios infinitamente enano. La Biblia muestra un Dios pluscuamperfectamente inmenso. Si usted quiere encontrar la voluntad de Dios para su vida, debe estar haciendo la voluntad de Dios. Ese es el llamado para los cristianos. Esa es la verdad del cristianismo bíblico. Esa es la verdad de las escrituras. En el propósito de yo estar haciendo la voluntad que Dios quiere para Él, hallaré la mía. Amén. Esa es la introducción, queridos hermanos. Entonces, contextualizando el pasaje, aquí el apóstol Juan interrumpe el resultado del testimonio de la mujer. Después del versículo 40, vuelve otra vez Juan a hablarnos de los resultados del testimonio de la mujer ahí en Samaria. Entonces, lo que ocurre aquí, según Juan, que es un testigo ocular de los hechos, mientras la mujer va a dar testimonio del Señor Jesús a sus compatriotas, el Señor Jesús, lo que acabamos de leer, la porción que acabamos de leer, aprovecha ese tiempo para darle dos lecciones maravillosas y eternas a sus discípulos, es decir, a nosotros, porque estos ya murieron. Ahora le va a dar dos lecciones a sus discípulos, porque vuelve y conecta a Juan mientras ella se fue por la gente, y van a venir a Cristo en el versículo 40, 42, 39, de hecho del versículo 39 al 42, yo leí hasta el 38 porque es lo que vamos a exponer hoy. Ella se fue a dar el testimonio. Ella ha sido convertida, solamente estoy contextualizando. Ella no ha hecho una oración de fe y siguió su vida normal. Ella se mató contra la cruz de Cristo. Ella tuvo un nacimiento verdadero. Ella tuvo un encuentro con Dios verdadero. No como muchos cristianos. ¿Saben ustedes que hay muchos cristianos que no van a ir al cielo? El cristianismo está segmentado en tres partes. Hay muchos cristianos que no van a ir al cielo. Para ir al cielo se necesita entrar por la puerta que se llama Cristo. Una persona puede llamarse cristiano y aquí en el mundo occidental, aquí hay tres ramas del cristianismo: ortodoxos, católicos romanos y los evangélicos protestantes. Ese es el grueso del cristianismo. Entonces, queridos hermanos, el Señor aprovecha para darles dos lecciones a los discípulos. La primera lección que les da es cuáles deben ser las prioridades como discípulos. ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades como discípulos? ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? ¿Para qué nos ha salvado Cristo? Para restaurar mi matrimonio, para embellecerme, para sacarme de los vicios. No es cierto. Eso es un evangelio emo. Ese es otro evangelio, totalmente antropológico. El evangelio es cristocéntrico. El centro es Jesús, no el hombre. Por eso le digo, en muchos de estos sitios, claro, a la gente le dan eso, charlas psicológicas, pero eso no es el evangelio. Yo he sido rescatado con un propósito. El cristianismo es una muerte violenta, permítame esa metáfora, en la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en la medida en que yo empiece a hacer la voluntad de Dios, Él acomodará mis sentimientos, mi hogar, mi vida, todo lo que Él quiera acomodar. Ese es el evangelio cristocéntrico. Ese es el evangelio que predica Pablo en Gálatas 1:9. Otro evangelio es distinto a este. Entonces, porque Cristo viene a eso. Nos estamos dando cuenta que realmente Cristo tiene hambre. Los que hemos venido llevando la serie, Cristo tiene hambre, los discípulos tienen hambre. Se han detenido en Samaria para conseguir comida. Aquí le ruegan, por favor, Rabí, come. Tiene hambre, tienen hambre. Tenía sed, le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Ya todo eso lo hemos visto. Están mirándolas. Juan quiere que nosotros veamos las prioridades físicas
frente a las prioridades espirituales. Si tu voluntad es hacer las prioridades físicas, atenderte a ti mismo, pues obviamente no estamos en el centro de la voluntad del Señor. Y el segundo principio, la segunda lección que el Señor nos quiere enseñar, enseñándole a sus discípulos es, ¿y cuál es la misión más importante que tenemos por delante los creyentes? Sí, yo sé que muchos hemos llegado al Señor por una cantidad de problemas, como ella. Vimos que ella tenía un problema sexual, un problema de necesidad, un problema que no satisfizo ningún hombre, ¿cierto? Vimos muchas cosas de esta mujer, pero eso lo hemos ya hablado, pero ahora ella coloca por encima de todo el propósito para el cual el Señor la ha rescatado. Y las preocupaciones físicas versus las preocupaciones espirituales es una de las cosas en las que más se mueven los cristianos. Si yo me ocupo de mis cosas y no de las de Él, yo sigo viviendo mi vida. Esa oración que hice de fe no pasó de ser algo romántico. Te entrego mi vida, mi pasado no existe más, pues tú haces de mí hoy una nueva criatura. Eso no fue cierto. Porque el cristianismo es que yo ahora vivo para otro. Trabajo para otro. Sirvo para otro. Como el devocional que coloqué esta semana. Yo tengo que ser el segundo, mi esposa tiene que ser el segundo, yo mismo debo ser el segundo, Cristo debe ser el primero. Entonces veamos primero la parte exegética del pasaje. Ahí en el versículo 31 al 32, veamos la preocupación de los discípulos. ¿Cuál es la preocupación de los discípulos? Versículo 30 y 31. Mientras tanto sus discípulos le insistían que Rabí, come algo. Ellos sabían, ellos se habían ido, consiguieron comida. 32. Y la respuesta de él es, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó Jesús. Y aquí la conversación con la mujer samaritana, queridos hermanos, le había dado al Señor tanta satisfacción interior. Le había producido tanto gozo interno al Señor Jesucristo como si hubiera comido un banquete espléndido. Recuerda que Jesús en este momento es 100% hombre. No sabe lo que le espera en Samaria. Solamente sabe que tiene que pasar por allá. Él no sabe que se va a encontrar con la samaritana. El Padre lo está conduciendo allá. Esta mañana veíamos porque a veces se nos olvida de esas cosas, hermano. Las tentaciones de Jesús, sí, pero pues como Él es Dios. No, eso no, así no. Tienes que entender bien la parte teológica. Él tenía que pasar por Samaria. Se iba a presentar un encuentro eterno con esta mujer. Y el Señor está tan satisfecho con lo que ha ocurrido con ella, lo que ha pasado con esta mujer, que en su corazón dice el Señor, estoy seguro que ahorita viene la cosecha. Por eso le dice a ellos, levanten los ojos. ¿No ven la cosecha? ¿No la ven? Y a la verdad que no la veían. Lo único que veían eran samaritanos. Y de pronto, para una nube de personas que venían, se vinieron los samaritanos encima. Ahorita seguramente nos sacan de acá patadas. Esa es la cosecha. Pensemos también en el contexto histórico en este momento. Ellos no saben que Jesucristo es el Salvador del mundo. Los samaritanos son los que lo van a reconocer como el Salvador del mundo. Los judíos, al igual que muchos cristianos, eso es Jesús el Rey, el que me da plata, el que me soluciona mis problemas económicos, materiales, políticos, sociales y todo, y acaba con la bota de Roma. Eso lo creían ellos. Nosotros los cristianos que vemos milagro tras milagro tras milagro y no seguimos a Jesús. Esta mujer que no vio un solo milagro, la primera evangelista. Me fascina como la Biblia al día, la Biblia que se traduce en español como lo más importante es el amor, traduce el versículo 32. En una versión dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen.
En la versión lo más importante es el amor, dice, mientras tanto los discípulos le suplicaban a Jesús que comiera. Oh, dijo, estoy comiendo una comida que ustedes no conocen. Y ahí entonces uno logra entender por qué ellos dicen, si está comiendo una comida que no conoce, entonces debe ser que alguien le trajo algo de comer. Un banquete suculento acababa el Señor Jesucristo de... Es difícil a veces ir a una funeraria. Es difícil ir a un hospital. Es difícil ir a visitar a los pordioseros. Pero ese es el llamado al evangelio. Hay un evangelio de la teología del gato y del perro. La teología del gato es, a ver Jesús, ¿qué tienes para darme para que yo te siga? Ese es un evangelio diferente. La teología del perro más bien es una teología de servicio, de entregarse al Señor. En la medida en que yo esté con Cristo, que busque hacer su voluntad, Él hará sus propósitos en mí. Él cumplirá sus propósitos en mí. Amén. Ese es el punto. O sea, no es, venga, mire, yo estoy en un problema duro de matrimonio. Bien. Puedes ir al psicólogo. Problemas sexuales, ve a donde el sexólogo. Bueno, para eso no sirve Jesús. Tal vez sí, porque Él abarca todo, pero ese no es el evangelio. Queridos hermanos, este banquete suculento, Jesús había hablado a la mujer acerca del agua viva. ¿Recuerdan ustedes? Que brotaba del interior del hombre, satisfaciendo su sed espiritual. Y ahora habla a los discípulos acerca de la nutrición espiritual que satisface al hombre interior. Y ninguno de los dos entendió. Cuando Él dijo, el que crea en mí, haré que de su interior brote permanentemente el Espíritu Santo. Agua, ¿cierto? La metáfora, agua, para que le quite la sed. Y a ellos les pasa lo mismo. El Señor les dice, yo estoy comiendo algo que ustedes no conocen. Estoy haciendo la voluntad de mi papá. Estoy en el centro de su voluntad. Es lo que estoy, y ellos tampoco dicen, ¿comida? O sea, que esa samaritana le trajo algo de comer. Mire la ignorancia espiritual de los apóstoles. Ellos dicen, ¿le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. ¿Qué dijo? Dijo que él estaba comiendo algo ya. ¿Ah, sí? ¿Será que alguien le trajo de comer? La samaritana, repito, no entendió lo del agua viva hasta que la convierte Cristo. Y esos hombres no entienden el alimento espiritual. ¿Cuál es su comida, hermana? ¿Cuál es su comida, hermano? Crear un colchón financiero a tal punto que mi familia pueda, y el Señor te dice, el infarto no te va a avisar. Y no porque sea cruel, sino porque usted dijo, sí, acepto, yo me caso contigo, Jesús. Eso es un pacto. Por eso dice la palabra del Señor, cuando a Dios te acerques, cuidado con lo que prometes. Cuando yo me entregué al Señor, yo le dije, yo me entrego a vida o a muerte, Señor. Queridos hermanos, esto es impresionante porque aquí vemos la ignorancia espiritual que también podemos tener los cristianos y el Señor les está dando esa lección. Y el alimento del Señor Jesucristo es maravilloso. Versículo 34. Dice, ¿mi alimento cuál es? ¿Cuál es el alimento de Cristo? ¿Cuál es el alimento de nuestro Señor Jesús? Ah, pero eso es el alimento de Jesús, no el mío. ¿Seguro? Luego usted no se llama pequeño Cristo. Cristiano quiere decir pequeño Cristo. Cristiano quiere decir pequeño ungido. Cristiano quiere decir que vive como Cristo. Eso es lo que significa. Obras mayores, dice el Señor Jesucristo. Obras mayores que yo harán ustedes. Esta, la de predicar el evangelio a multitudes. Que eso no lo pudo hacer el Señor. Y de ver resultados. Entonces, queridos hermanos, me encanta el adjetivo del versículo 34 que dice mi. Ese mi es enfático, sin importar la experiencia de otros. El Señor Jesucristo afirma cuál es la suya, cuál es su alimento. Lo mío es hacer la voluntad del Padre. Hay hermanos que les da una gripa. Ahora yo no estoy diciendo que no llamen para orar, pero llaman porque se van a morir.
Queridos hermanos, estamos en un evangelio muy emotivo, muy sensual. Pero el Señor Jesucristo, cuando dice así, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, esta frase nos hace recordar la respuesta del Señor Jesucristo en 2 ocasiones al diablo. Y esta mañana la estábamos viendo en el curso de amistad. El Señor Jesucristo no reprendió al diablo, aunque tiene toda la autoridad. A propósito, un pequeño paréntesis rápido, la iglesia no tiene esa autoridad. Cuidado con eso. La iglesia puede liberar, pero no puede reprender a Satanás. Eso es una blasfemia. Léete la carta de Judas. Pablo dice, todavía no he cerrado el paréntesis, Pablo dice en breve. Ya sabemos que en breve en la Biblia se puede demorar 2000 años, ¿cierto? Dice Pablo, en breve Dios pondrá a Satanás debajo de vuestros pies, pero en breve. Por ahora está debajo de los pies de Cristo. Satanás no está por debajo de sus pies, ni de los míos. Por eso en esas iglesias donde lo llaman, él viene y las confunde y empiezan a hacer liberación. Todo lo que es la carta de Judas. Cierro el paréntesis. ¿El Señor reprende a Satanás? Ahí en Mateo 4:4, no. El Señor lo confronta con la palabra escrita. Escrito está. Escrito está. Cuando Satanás venga a decirle, esa muchacha está muy bonita, escrito está. No pondré mis ojos en las vírgenes. Esa oportunidad de negocio está buena. Escrito está. El que robaba antes de su negocio ya no robe más. Escrito está. Si antes te emborrachabas, vive sobrio. Escrito está. A la carne, al mundo y al diablo hay que decirle, escrito está. Mis hijos hacen lo que quieren. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y el Señor Jesucristo le dice eso a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, y a sus padres también que le dijo, no saben que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Entonces, esta frase que el Señor dice ahí, mi alimento es hacer la voluntad del Padre Celestial, y nosotros somos sus seguidores, ¿cuál será nuestro alimento? Y estas palabras, queridos hermanos, hablan de la profunda satisfacción, de la profunda renovación de energías que hacer la voluntad de Dios producía en Cristo. Y estoy debajo de los pies de mi Señor. Muchas veces, y mi esposa me es testigo, me he levantado enfermo, incluso un discipulado en mi casa, y comienzo a discipular y me sano. Así sea mientras el ratico. ¿En serio? O sea, predicar la palabra de Dios es literal lo que dice el salmista, es medicina para los huesos. Pero la palabra del Señor correcta. No manipular la palabra del Señor. Es decir, es que la palabra del Señor ahí dice que lo unjan con aceite, de ejemplo que estamos dando esta mañana, muy chévere. Y entonces la persona, no, hay que entender el contexto. Porque entonces yo estoy predicando la palabra del Señor mal. Estoy haciendo la labor de Satanás, que en el contexto de Mateo 4, usted lo ve, se dará cuenta que Satanás tuerce la Biblia. Eso es típico de Satanás, torcer la Biblia. Ay, usted se merece algo mejor. ¿Por qué su mujer se va a merecer un mejor esposo? Esa mujer ya es buena cambiarla. La palabra del Señor dice que hay divorcios o no. Eso dice, Satanás empieza a jugar con la Biblia. ¿Por qué venció Satanás a Eva? Porque ella se puso a filosofar con él. ¿El Dios hecho hombre filosofó con Satanás? ¿Qué le dijo? Tenga su kriptonita. Tenga su kriptonita. La kriptonita de Satanás es la Biblia. No la resiste, se envenena. Es como una babosa cuando se le echa sal, se destruye. Por eso Cristo cogió fue la Biblia. Escrito está, tenga. Escrito está, tenga. Por eso cuando alguien le diga, ay no, pero hablemos pero sin citar esa Biblia. Una vez le leí al doctor F. Meyer que dijo, cuando alguien te diga así, tú cítale la Biblia más. Porque eso quiere decir que lo está envenenando. Ah no, pero esa consejería sin Biblia.
Porque la persona lo que va es a querer escuchar, sí, hombre, divórciese, sí, definitivamente su mujer es lo peor que le ha pasado a usted. Sus hijos, no. Póngale a todos María Calamidades. Queridos hermanos, estas palabras hablan de la profunda satisfacción y renovación del Señor, de las energías que el Señor le producía al hacer la voluntad de Dios. Y en nosotros, sus discípulos también, queridos hermanos. Vea el versículo 35. La cosecha está lista, dice nuestro Señor. Dice, no dicen ustedes, versículo 35, si vamos rápido. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos, hola, y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Hombre, acaba de pasar el COVID. Acaba de pasar el COVID. Los campos están listos para hablar del Señor Jesucristo. Impresionante, me encanta lo que dice la paráfrasis otra vez. Lo más importante es el amor. Me fascina esa paráfrasis. Lo más lástima que no sacaron en el Antiguo Testamento. Dice esta paráfrasis, traduce este versículo 35 de la siguiente manera. Voy a leerlo en nueva versión primero. Dice, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Dios, lo más importante es el amor. Dice, ¿creen ustedes acaso que la siega comienza hasta dentro de 4 meses? ¿Creen ustedes que la siega comienza cuando usted se pensione? ¿Cuando usted termine el último curso de teología? ¿Cuando usted termine el último curso de discipulado? ¿Cuando usted puede ir a nuevos horizontes? ¿Creen ustedes que allá es cuando tiene que empezar a evangelizar? Tú no sabes la hora ni el momento que yo tengo para ti. Tu vida ni... Ayer me decía un hermano, antier en un funeral, nuestras condolencias nuevamente, me decía un familiar allá, me decía, es que la vida hoy día es como una gota en el espacio. Le dije, la vida, el planeta Tierra, quisiste decir. O si me apuran, la galaxia o el sistema solar será una gota. Es un punto en la nada. Nuestra vida es neblina. Tocábamos el féretro. Neblina. Neblina. La vida es neblina. Neblina. La vida es neblina. La vida es neblina. Por la mañana aparece y al mediodía. Bueno, la Biblia dice por la mañana aparece y al final del día desaparece. Pero la vida de mucha gente no llega ni siquiera a las 6 de la tarde. Una persona puede fallecer a los 2 meses de nacido. Esto es así, vea, rápido, rápido. Me fascina, dice, ¿creen ustedes acaso que la siega comienza hasta dentro de 4 meses? Cuando finalice el verano, por favor, miren a su alrededor. Sigue hablando esta paráfrasis. Miren a su alrededor, los campos están repletos de almas maduras y listas para que las cosechemos. Qué hermosa manera como hacen hablar al Señor Jesucristo en esta paráfrasis. Para que las cosechemos. Ustedes son los segadores. Queridos hermanos, debemos trabajar porque hay grandes recompensas y hay grandes beneficios. Hermano, ¿voy a salir de las drogas? Tranquila, tranquilo. Deja de pensar en ti. Tienes que mortificar la carne, tienes que crucificar la carne. Con Cristo estoy. Ese es el cristianismo. Por eso estamos, ¿y por qué hablamos siempre nosotros acá? Porque esa es la visión de esta iglesia, reevangelizar. La visión de la iglesia nuestra es reevangelizar. La gente viene con una formación evangélica equivocada en muchos aspectos. Gloria a Dios, como decía nuestro viejo pastor, que hay tantos sitios donde predican tan mal el evangelio, pero tiene tanto poder el evangelio que a pesar de lo mal que se predica, la gente se salva. ¿Y sabe por qué la gente se salva a pesar de todo eso? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque el Señor solamente necesita ¿cuánta fe? Dice el Señor, tan solo con una gotica de fe, como el grano de mostaza, te salvo. ¿Sabe qué pasaba en el campo de Israel, allá en Números 21, cuando eran picadas las personas y el Señor colocó esa solución tan
absurda para la razón humana, pero tan verdadera para la espiritual? Solamente el que mirara la serpiente levantada solamente necesitaba ¿qué? La justificación por la fe. ¿Sabe cómo se presenta la justificación por la fe en Romanos? Como una mirada a la cruz. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús y tu alma la vida hallará. La justificación por la fe se dice así. La justificación por la fe no es una obra, es una declaración. Queridos hermanos, debemos trabajar porque hay grandes recompensas y grandes beneficios. Yo recuerdo cuando recién llegué a los pies del Señor Jesucristo y pensaba en mi pastor, yo decía, ese hombre dejó su empresa, dejó su dinero, su salario, sus títulos. Yo pensaba, yo decía, no, yo no sería capaz de hacer eso. Oye, yo no sería capaz. Una vez en un ayuno ese hombre dijo algo que traspasó mi corazón de lado a lado y lo dejó pegado contra la cruz de Cristo. Ese hombre dijo, cuando entendí, una palabra que constantemente decía papá, mi padre, pero en él ese día el Espíritu Santo tenía para volver la rema en mi vida, para volver la realidad, mejor dicho, en mi vida. Dijo, cuando entendí que no se hacen trasteos para el cielo, dije, esto es basura. Cuando entendí que donde realmente seré rico nomás es aquí en la tierra por 40, 50 o 60 años, dije, no. Cuando entendí que Jesús me dijo, esa enfermedad solamente es por este tiempo, dije, yo dejo todo esto porque esto es basura. Uno de los más grandes misioneros venido del Himalaya, un hombre brillante como pocos, brillante, verdaderamente brillante. Llegó un misionero inglés, convirtió esa tribu, la llevó a los pies del Señor Jesucristo. El jefe de esa tribu se convirtió al Señor Jesús. Ese hombre educó, el jefe de esa tribu, a su hijo en el Evangelio. Y le dijo a su hijo, te das cuenta que el misionero vino, y él le contaba la historia, porque ellos se transmiten las historias oralmente. Y le dijo, ese hombre, ve y lo buscas que está en Inglaterra. Y él dijo, ¿dónde queda Inglaterra? Él por los libros más o menos, para hacer corta la historia, viajó, llegó a Inglaterra, obtuvo alrededor de 9 títulos, empezando porque tuvo que aprender a hablar inglés. Su papá estaba súper, mega, hiper emocionado. El título que más quería el papá de él es que dijera licenciado en teología. Era el título que su papá más anhelaba. Él no le contó nada a su papá. En los Estados Unidos era tan brillante en la universidad que le dieron 5 títulos más y 2 más de Oxford en Inglaterra. Esto que estoy hablando es historia, querida iglesia. En ese entonces no habían aviones, venía en buque. Había buques y venía el de Norteamérica a Inglaterra y de Inglaterra iba para su país. ¿Sabe qué hizo con los títulos? Llegó a la borda y empezó a romperlos. Solamente conservó, porque nunca le contó a su papá eso, solamente conservó el que su papá quería que él tuviera. Miren, los hombres no hemos dejado nada por Jesús. El cielo tuvo que dejar a Jesús para venir a morir por nosotros. El Padre tuvo que soltar a su Hijo. Nosotros no hemos dejado nada. Sí, yo sí he dejado vicios, mala vida. Queridos hermanos, debemos trabajar porque hay grandes recompensas y grandes beneficios. ¿Cuál? La casa que tanto le he pedido que he declarado, el carro último modelo. ¿Es cierto? ¿Es, hermano Vidio? No. Mi reino no es de este mundo. Que no me gusta, yo lo que quiero es el último carro. Para eso no se necesita Dios.
Para levantarse uno de una cama necesitas un médico, no a Dios. No es necesario Dios para eso. Para salvar tu matrimonio, que te vuelvas humilde, que dejes de ser orgulloso, salvas tu matrimonio. Las cosas no son de otro mundo. Mire las recompensas del versículo 36, queridos hermanos. Dice, ya el segador recibe ¿qué? Versículo 36. Debemos trabajar, repito, queridos hermanos, porque hay grandes ¿qué? Recompensas y grandes beneficios. Míralo ahí, versículo 36, dice el Señor, ya el segador recibe ¿recibe qué? ¿Qué va a recibir usted en el cielo? Ay, aquí pues, viene y le manipula en enlace, en una cantidad, vienen y le manipulan eso. El salario es el que usted va a tener en el cielo. Aquí estamos haciendo el estudio para la graduación en la muerte. Ese sarcófago que tocábamos, que me gusta tocar en todos los velorios. Ahí es la graduación, ahí partimos. Portales de esplendor para nosotros los cristianos es la muerte. La muerte para nosotros es portales de esplendor, como cantamos. ¿Saben ustedes, querida iglesia, cuáles son los salarios más altos que se van a pagar en el cielo? La Biblia lo revela. Los salarios más altos que se van a pagar en el cielo no es haber sido presidente y convertido a Cristo. Los salarios más altos se los voy a poner, se los voy a leer. Éxodo 2, 6 al 10. No digo que son los únicos salarios altísimos, pero estos son de los más altos que hay en el cielo. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión. Pero le tuvo compasión, ¿verdad? Vio un niño. Éxodo 2, 6. Abrió la cesta, vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana, sí, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces ¿a quién? ¿A quién? ¿Usted es hijo de quién? De un rey. Usted es hija de un rey. Por eso él no permite que sus hijos la toquen, porque sería como cometer incesto. Usted es hija de un rey. Para que ese muchacho te consiga, tiene que tener a Cristo en su corazón. Usted tiene que estar tan escondida en el corazón de Jesús para que ese muchacho que la busque a usted, busque primero a Jesús. Vea los salarios como se pagan. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Toda pilosa la Miriam. Ve a llamarla, contestó la hija del faraón. La muchacha fue y trajo ¿a quién? Ay, toda sabionda. No, mami, la que nos pasó ahorita le cuento, camine. La están necesitando. Y la hija del faraón le dijo, llévate este niño, ¿y qué? ¿Y qué? No, solo las mujeres, ¿y qué? Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo convirtió en el libertador de los judíos. ¿Cuál es su salario, hermana? Criar hijos para él. Críamelo bien. Y tengo pasajes, pero no estoy en este momento. Pasajes 1 a 1. El salario más alto que pagarán en el cielo el que cría hijos para él. El que forma hijos, hijas para él. No, olvídese, yo para la universidad, para este mundo. Bien, pero llega un momento de la recompensa. Entonces, queridos hermanos, sigo en el 36. Dice, versículo ¿cuánto? 36. Ya el segador recibe y recoge el fruto ¿para qué? Oiga, hermano querido, vida eterna. ¿Usted ha experimentado el gozo de saber que hay en esta congregación una persona que va a ir al cielo por causa suya? Y me perdonan si se me viene el llanto.
¿Usted tiene una persona que en el cielo se va a encontrar con ella? ¿Usted ha evangelizado a alguien? ¿Usted ha experimentado el gozo de saber que esa persona va al cielo por causa suya? Cuando esa persona realmente comience ese día y le diga, gracias, gracias a usted estoy aquí en el cielo. Gracias a usted estoy aquí en el cielo. Tal vez usted le dirá en un acto de modestia, no, no es gracias a mí, es gracias al Señor Jesús. Pero ella le dirá, sí, pero usted fue el que me invitó a venir acá. Cuando lo saqué muchas veces de mi oficina, cuando le dije, ay, ya no me moleste más, y usted siguió insistiendo, 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 insistiendo. Hermano, como le decía a esta persona, nuestra vida no es un punto en la eternidad. El tiempo que lleva, según algunos, 5.000 millones de años, el tiempo es un punto en la eternidad. Usted y yo, Dios no nos necesita a nosotros. Dios lo que nos quiere es regalar cosas. ¿Ha evangelizado usted a alguien que esté en esta congregación? ¿Dios lo ha usado para llevar a otro ser humano a los pies de Cristo? Por lo menos a su familia. Está bien, no pesque en el mar, que es el mundo, pero pesque en la pecera, que es su familia. ¿Le da pena decir, yo soy cristiana? Tal vez sí, porque somos de mal testimonio. Pero dile, mire, cuando yo tengo un mal testimonio, cuando yo me emborracho, yo le quiero pedir perdón. Eso simplemente cuando yo como cristiano fallo, lo único que le estoy mostrando a usted es lo podrido de mi corazón. No le estoy mostrando a Jesús. Hermanos, ¿cuántas personas vamos a llevar al cielo? Eso es lo que dice. A eso se refiere Pablo en 1 Corintios 3, cuando se empiezan a dar recompensas. ¿Recompensas de qué? ¿De qué? ¿De que yo sabía teología? ¿De para qué? ¿Para qué? Mira, él está diciendo, uno de los salarios será encontrarse con esas personas que usted fue el instrumento para ser salvado por el Señor. ¿Cuántas personas de esta, miren las sillas vacías, miren, ¿se dan cuenta? ¿Cómo sabemos que los campos están listos en Musú? Porque las sillas están vacías. Están vacías, hermanos. Miremos los campos y la gente se está muriendo. Un señor de aquí enseguida vino a hablar conmigo, que si podíamos orar por él. Queridos hermanos, esa es otra recompensa, la vida eterna. Alegría y gozo también. Mírelo como lo presenta aquí el versículo 36. Dice, vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador, ¿qué? Se alegran juntos. Queridos hermanos, una de las recompensas, ¿sabe cuál es? El regocijo y el gozo. Yo he visto chicos, bien Nuevos Horizontes, un chico que lo amo. Lo amo ese chico. Vio uno porque su familia era la que más se oponía a su papá y su mamá a que fuera misionero. No pudo hacer su otra etapa, pero ahorita está, de todas maneras está sirviendo al Señor. Usted no se alcanza a imaginar ese muchacho, la felicidad. Dice, me decía, hermano Ovidio, mi gozo es que algún día mi papá conozca al Señor. En una predicación que yo di, él estaba presente, tuvo la misma experiencia que tuve yo. Cuando mi papá me dijo, para terminar en eso. Qué desperdicio. Qué desperdicio, hermano. Qué desperdicio de vida la que una persona que no entiende. Queridos hermanos, habrá alegría y un gozo, pero no ese gozo que tenemos y que nos lo quita de pronto ahorita el martes Paraguay. Perdonen por quitarles el gozo. De pronto el gozo nos lo quita ahorita. Ese no es el gozo. Ese no es el gozo. Es un estado permanente y constante. Es la alegría de Cristo. Es el gozo de Jesús. Es tener el fruto del Espíritu Santo permanente, lo que tendremos nosotros en el cielo o en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Queridos hermanos, entonces tendremos salarios, pero eso, a ver. Entendamos, ¿no? La Biblia nos está hablando en un lenguaje humano para que le podamos entender. ¿Cierto? Que allá tendremos casitas, allá no vamos a tener casitas, pero se habla en ese lenguaje antropomórfico para que lo entendamos. A ver,
salarios, porque en el contexto de Pablo, pues habían salarios. Y hoy también hay salarios. La palabra salarios, porque se pagaba antes con sal. Entonces, y el gozo, la alegría, el gozo, el regocijo. ¿Puede usted imaginarse esta promesa cuando una persona le repita eso en el cielo? Yo sí quiero ver a mi mamá allá. Yo sí espero una cantidad de personas allá. Yo sé que usted también. Pero ¿cómo usted puede llevar sus hijos al Señor? A su jefe, a su entorno. Esta mujer de 4, de 3 en conducta, si me apura. ¿Cómo llevó esta mujer tantas estrellas a Cristo? ¿Cómo? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios le dijo, esta es la voluntad para ti. Y vas a ser ejemplo. Yo me imagino esa mujer, todas las personas que han llegado al cielo y la ven. Tú eres samaritana. Las historias que se cuentan de ti, mujer. Así es la gracia de Dios. Por el testimonio suyo, yo me salvé. Usted creerlo, hermano. El gozo, la alegría tan impresionante. Por eso el Señor dice, el tiempo es muy corto aquí en la tierra. Les estoy dando un poquito de tiempo, aprovéchenlo. Cuando lleguemos al cielo y encontremos esos personajes de las Sagradas Escrituras que nos inspira, ese Pablo. Cuando el Señor diga, Pablo, pero ¿cómo así, Señor? Pero y las iglesias por las que tanto luché, vine, este es el mundo occidental. Todo este es el mundo, todo esto se llama América. Todos son cristianos por las cartas que tú escribiste ese día en la cárcel. Queridos, eso es impresionante. Tal vez usted diga, gracias a mí no, gracias al Señor, pero vuelvo y le repito, yo siento gozo por la persona que me compartió el evangelio. Allí algunas personas llaman a esas personas mi papá, mi mamá espiritual. Eso es muy lindo, uno encontrarse con una persona, ¿cierto?, que ha conocido a Cristo por medio mío. ¿A usted no le ha pasado eso? Eso es un gozo. De hecho, ya simplemente eso es una untadita de arequipe de lo que vamos a ver en la eternidad, porque se nos darán coronas. Primera los Corintios 3, tendremos coronas. Tanto el segador como el sembrador, ese es lo que dice el versículo. ¿Qué dice el versículo 36? Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador, ¿qué? Cuando nos encontremos otra vez juntos. Yo me salvé, gracias por predicarme el evangelio. Con gusto. Ginelio, que lo mataron esa India, los Aucas, los indígenas del Ecuador. Escuché en más de una ocasión hablar al indígena que lo mató. Y dijo, una de las cosas más maravillosas que espero es encontrarme con Ginelio en el cielo. Si ese hombre no hubiera muerto como murió, tal vez nosotros no hubiéramos recibido a Cristo. Por século era uno de los centuriones más duros del imperio y mataba a cristianos que daba miedo. Centurión bravo, hombre que había ganado la libertad peleando en el Coliseo Romano. Este no es el gladiador, ojo azul, bien bonitos. No, un gladiador de verdad. Tenía más puntos que Brasil, tenía más puntos que Millonarios. Y le dieron la libertad. Una vez lo mandaron a una cantidad de cristianos, eran 20. Y dentro de ellos había un campeón al cual él no pudo vencer. También había sido un campeón, un gladiador, pero se había hecho cristiano. Y lo invitó a salir. Le dijo, el emperador me ha mandado a que todos los que confiesen a Jesucristo como rey mueran. Que los mate. Y él, queriéndole perdonar la vida a ese compañero, le dijo al centurión, estamos en invierno, quítales la ropa. Y verá que yo conozco los hombres y verá que ese hombre, después de estar bien engarrotado, va a decir, no, Cristo no es el rey. Cristo no es el Señor es César.
Y comenzaron los 20. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Al otro día, 19. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Día 6. Quedaban 5. Se acercó y miró al campeón y le dijo: solamente dime algo, así sea la palabra, y yo le digo al emperador que te perdone la vida. Queda un campeón vivo de Jesús. Queda un campeón vivo de Jesús. Y murió. Un campeón vivo. Eso es ser un hombre. Queridos, ¿sabemos lo que nos espera o no? Los privilegios de anunciar a Cristo, versículos 37 y 38. Dice el Señor Jesucristo, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Queridos hermanos, sobra decirlo, creo que el texto se explica por sí mismo. El privilegio de tener una participación en la obra del Señor. Yo he tenido muchas hermanas, he conocido muchas personas que dicen: yo ya no me caso. Y si llego a una iglesia tan pequeña como esta, ahí sí que no va ni uno. Me están diciendo que me vaya a una iglesia más grande, donde haya más hombres, donde haya más mujeres. Sí, seguramente que sí. Son estrategias y también son válidas, digámoslo así. ¿Por qué no te concentras en hacer la obra del Señor? La voluntad para tu vida. Él te la va a decir. Hay un libro maravilloso que les animo a que lo compren y que lo estudien, se llama Mi experiencia con Dios. El libro se encarga exclusivamente de eso, de que nosotros nos involucremos en la obra del Señor. Porque es la única manera, haciendo yo la voluntad del Señor, que descubro la voluntad para mi vida. Claro que eso lo va a decir en la unidad 12 él. Hermanos, terminemos haciendo una aplicación para nuestras vidas, ¿le parece? Para no dejarlo solamente en el terreno exegético y bíblico. Hagamos algo. Yo quiero que construyamos puentes, que traigamos esto que ocurrió hace 2000 años y que lo apliquemos a nuestras vidas. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios puede usarnos a cada uno de nosotros si le pedimos y nos sometemos a Él y a la guía de su palabra. Dios puede y quiere ordenar nuestros pasos, y eso es asombroso. Es maravilloso que el soberano del universo se interese por nosotros. ¿Sabe por qué usted no ha encontrado su lugar en el reino de Dios? De pronto porque usted lo ha estado buscando equivocadamente. Ahora, ¿cómo hago para avanzar con paso seguro en la voluntad del Señor para mi vida? Ya lo dije. Los creyentes sin duda tenemos el deseo de conocer la voluntad del Señor en las diferentes circunstancias en nuestras vidas. Lo queremos conocer, porque también queremos saber eso. Somos seres anímicos, somos seres espirituales. Sabemos que podemos ser bendecidos con personas para Cristo si andamos en el camino de la obediencia. El pastor que a nosotros nos convirtió, que ha convertido yo creo que el 10% de las iglesias aquí en Colombia, fue convertido por la mujer, por la esposa. Por la que más adelante iba a ser la esposa de él, por supuesto. En ese momento él la buscó porque tenía una necesidad económica terrible, tremenda. El hombre se iba a suicidar incluso en su testimonio. Lo digo porque lo ha hecho público. Terminó esa señora casándose con ese señor. Así es Dios. Así es nuestro Señor. Santiago Benavides tiene una canción maravillosa que se llama El Ruso. Escuché varios testimonios de la prensa argentina y chilena llevando al ruso allá para ver eso. Impresionante lo que ocurrió con ese hombre en Medellín, uno de los sicarios de Pablo Escobar, El Ruso. Y la canción del Ruso les animo a que la escuchen, de Santiago Benavides. Y la que lo evangelizó, hoy en día es la esposa de ellos, son pastores en Chile. Ese hombre estaba condenado a no volver a salir de la cárcel de Medellín. Queridos hermanos, a veces nos encontramos ante decisiones importantes que implican consecuencias para toda nuestra vida. Por ejemplo, en lo concerniente a la elección de nuestra profesión, de un lugar de residencia, del casamiento, de un cambio de trabajo, etc. Pero el Señor nos ha dicho que ocúpate de mis cosas, que ¿qué? Yo me ocupo de las tuyas. Eso es cierto.
Pero si usted está ocupado en sus cosas, pues el Señor le va a decir, venga, se las hago yo mejor. Eso tenemos una idea que, chiquitita, por eso le dicen Diosito. Diosito. Diosito es un muñequito. Dios es que nos llame el Dios del universo. Queridos hermanos, sin embargo, en ocasiones, por más que estamos buscando conocer y hacer la voluntad de Dios para su reino, no la encontramos, no la hallamos. Es como si la voluntad de Dios de mi servicio para Él se hubiera perdido. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando la voluntad del Señor. No sabía que se había perdido. Hermano, y si no estamos llevando fruto para el Señor, nos apagamos y nos volvemos presa fácil del enemigo. ¿Quiere conocer la voluntad del Señor para su vida? Haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Los campos están. Sí, porque la Biblia está llena de paradojas. Buscando yo el bien de Jesús, termino encontrando el mío. Así funciona las matemáticas en el reino de Dios. Perdonando yo al que me hizo daño, ¿qué encuentro? Mi perdón y mi descanso. La Biblia está llena de paradojas. Hay que entender la Biblia. Si yo quiero realmente dejar ir libre a una persona, soy yo el que tiene. Cristo lo dijo. Hay más dicha en qué, en dar que en recibir. El lema de todos los futbolistas, es mejor dar que recibir. Queridos, y si usted dice, bueno, Ovidio, sí, ya estoy entendiendo, ok, bueno, vale. O sea, ya entendí, estoy equivocada, estoy equivocado, la voluntad del Señor la estoy tratando, la voluntad de Dios para mi vida me he equivocado, claro, estaba por un camino ciego, claro, eso es un laberinto. O sea, buscando la voluntad de Él, tú me dices que el Señor me va a mostrar la voluntad para mi vida, correcto. Bueno, ¿cómo comienzo? Si yo ya hice el curso vida, yo ya hice el curso amistad, hay 3 obstáculos, muchos más, pero yo le voy a decir rápidamente 3 obstáculos para que usted los revise. Estos 3 obstáculos pueden estar impidiendo y seguirán impidiendo que usted haga la voluntad del Señor. Ya recuerde, hay una recompensa. Si usted hace la voluntad del Señor, el Señor revela la voluntad que Él quiere para usted. El primer obstáculo que usted puede estar encontrando para no hallar el reino o para no hallar el propósito en el reino del Señor es la voluntad propia suya a la voluntad de Dios. Rápidamente un ejemplo. Yo ya decidí casarme con la pecosa. Me gustó la pecosa, esta no me la quitan. Pero después de que yo me enamoré de la pecosa, después de que ya hice todo equivocadamente, ya le abrí el corazón a ella y le dije que me gustaba, ahora voy a ir a buscar la voluntad del Señor para ver si es ella con la que me quiero casar. Ja, ja. A ver, ¿de qué se trata? Señor, si la pecosa es mi esposa, que cuando yo salga haya un carro amarillo. Aquel, querido, querida, aquel que ya ha tomado una decisión en su corazón no está en condiciones de discernir claramente la voluntad de Dios. Yo ya tomé la decisión de que a mi hijo lo formo en este colegio. Pero se volvió inconverso. Pero fue mi decisión porque yo le hacía el devocional todos los días. O me voy para pongamos el contexto que sea. Busco mi voluntad a la voluntad de Dios, pero le digo dulces mentiras en mis oraciones. Por eso la palabra del Señor dice orando con integridad. Eso es orar con integridad. Que yo le diga, Señor, ¿realmente quieres esta relación? Y que el Señor en la Biblia me diga, sabes perfectamente que no, que eres casado, que no te puedes divorciar y casarte con otra y hacer esto con otro. Sabes que no me gusta. Pero lo puedo hacer, seguro que lo puedes hacer. Entonces, aquel que ya ha tomado una decisión en su corazón no está en condiciones de discernir claramente la voluntad de Dios. Segundo, entonces primero, pongo yo primero mi voluntad a la voluntad del Señor. Una vez una hermana me dijo, Ovidio, renuncié al trabajo. Y le dije, ¿y eso? Y yo sabía que ellos estaban muy necesitados ella era la fuente de trabajo, su papá se había ido. Y ustedes saben que generalmente cuando el hombre se va del hogar, generalmente el matrimonio entra en
en crisis económicas. Ella trabajaba y estaba trayendo obviamente el sustento para la casa. Y renunció. Yo le dije, ¿y eso por qué renunció fulana? Y me dijo, Ovidio, porque vi que la voluntad del Señor en ese trabajo no era la que él quería. Todos los días mi jefe me decía, fulana, vamos a ponerle Marleni. Marleni, ¿quién es el proveedor de tal? Dígale que no estoy. Dígale que no estoy. El doctor no se encuentra y le tocaba todo el día en esas. Dijo, no, pues yo no miento por mí, estoy mintiendo por ese señor Ovidio. Le dije, amén. Hasta yo dije, amén. Vamos a buscar un mercadito para ellos, alguna cosita. Dios la ha premiado, porque ese es Dios. Pruébenme ahora en esto, dice el Señor. Esas sí son cosas. Hónrame. Tómame en serio. Toma en serio mi palabra y yo lo tomo a usted en serio. Es como una mujer que es seria, que no necesita ser mostrona porque es una mujer verdadera. Va a decir, no, usted demuéstreme con sus palabras y con sus actos lo que me quiere decir con sus engaños. Y yo me daré cuenta que sí es usted un hombre de valía. Pero si yo tengo que recurrir a ponerme una minifalda más alta para retener un hombre, o un hombre necesita más dinero para... Eso no es un matrimonio, eso no es una relación que Dios quiera. Uy, comenzó a llover, así que aquí los voy a tener otra hora más. No, mentira. Segundo, ya terminé. Entonces, primero, primar mi voluntad a la voluntad del Señor. Segundo, el pecado en nuestra vida diaria. El pecado interrumpe la comunión con Dios, hermanos. Hay creyentes que viven santicos, pero el domingo en la iglesia. Porque de lunes a sábado, nadie podría creer que es un cristiano. Tienen compraventa, se llamaba compraventa El Sol. Se hizo cristiano, le llama compraventa Giret. ¿Será eso lo que quiere el Señor? Tengo un trabajo donde se deshonra al Señor. Tengo una relación donde se deshonra al Señor. Tengo un contexto donde se deshonra al Señor. Yo sí tengo una relación especial con el Señor. No, el pecado diario en nuestra vida. ¿Sabe qué dijo Amán? Pero Amán, ¿cómo lo comparo yo? No podría yo decir que el primer ministro de los Estados Unidos en guerra, no, Amán era mucho más. En ese momento Asiria era potencia del mundo. Y ese hombre de Amán, cuando fue convertido a Cristo, ¿sabe qué dijo? En el Antiguo Testamento al Dios de Israel, ¿sabe qué dijo ese hombre? Le dijo a Eliseo, yo me quiero llevar un poco de tierra de esta nación para adorar al Señor. Porque usted debe saber que mi rey me pide constantemente que entre al templo con él. Yo ya no voy a volver a hacer eso, voy a adorar solamente al Dios verdadero. En su actitud inocente, como Dios le gusta que seamos, inocentes. Una actitud de un niño, cogió un poquito de tierra y dijo, allí en esa tierrita me voy a orar, todos los días voy a hacer mi devocional ahí. O sea, que el profeta de Dios, ve en paz, hermano. Amán se llama ese tipo. Amán. Los campeones de la Biblia. Y el tercer lugar, queridos hermanos, ahora Amán se llevó a la tierra. Imagínense que a veces uno pone un escudito, una cruz en su carro. Pisa el freno y aparece Cristo te ama. Pero hay hermanos que no son capaces de hacerlo por evidentes razones. Porque manejamos como locos, dijo el otro. ¿Usted oculta que es cristiano? Me dijo una vez un hermano, es para no deshonrar el nombre del Señor, que es que yo la embarro. Muestra entonces la gracia. Y el tercero, entonces el primero, ¿cuál es? Mi voluntad a la voluntad de Él. Querer hacer primero mi voluntad a la voluntad de Él. Tomo decisiones y luego ahí sí voy a orar. Segundo, pecado diario y permanente en mi vida. Y tercero, el desprecio o la ignorancia a la palabra de Dios. Quisiera tener textos bíblicos, de hecho hay textos bíblicos, pero no hay tiempo para eso. Pero el desprecio o el desconocimiento a la palabra del Señor no te priva. Porque hay un dicho que tenemos en Colombia que dice, el que por ignorancia peca, por ignorancia se condena. Ese dicho no está en la Biblia, pero el concepto sí.
Pero es que yo no sabía eso, que en la Biblia decía eso, que yo no podía hacer eso. Dios no te exonera de eso. Jamás Dios aprobará un camino que está en contradicción con su palabra. Tengamos cuidado. También en nuestra vida hay ciertas cuestiones que se resolverían más fácilmente si buscamos. Esa mañana en amistad. Ahora, yo ya vi amistad y yo no me acuerdo, video, cómo se soluciona. Vuelva a hacer el curso de amistad. En la parte cómo nos habla Dios. Dios habla, pero Dios habla es con la Biblia. Queridos hermanos, el pecado nos ha afectado tanto que ni usted ni yo podemos entender la voluntad de Dios a menos que el Espíritu Santo nos la revele. Y nos la revela es por medio de la Biblia. Cuando el Espíritu le enseña o nos enseña la palabra de Dios, sentémonos a los pies del Señor y respondámosle. Porque hay hermanos saben que todos los días leen y leen y leen, pero ¿qué leyó esta mañana? No, hermano, no hacen caso. El Dios que le habla cuando usted ora y el Dios que le habla desde las Escrituras es el mismo Dios que le está revelando su voluntad, dice Black Kevin. Si tiene problemas para oír a Dios en su vida, esta mañana hablábamos con los hermanos del curso de amistad. Dios no habla hoy de manera audible. Eso no es Dios. Cuando una persona escucha voces, tiene un problema o físico, debe ir al neurólogo. Si el neurólogo le dice, estás bien, debe ir entonces al psicólogo para que lo revise anímicamente. Si el psicólogo le dice, estás bien, tienes que ir entonces a un consejero espiritual, porque de pronto es el diablo que te está hablando. Dios no habla de manera audible. Habla a través de la Biblia y a través, por supuesto, de la iglesia. Si tienes problemas para oír hablar a Dios, el problema está en la raíz de alguna de estas tres experiencias que acabamos de aprender. La voluntad propia, el pecado en mi vida o el desprecio o ignorancia por la palabra de Dios. Nuestro Dios desea que nuestros pasos sean firmes y seguros. ¿Cuál es su alimento? ¿Cuál es su alimento? ¿Qué quiere comer de ahora en adelante? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es el alimento de Jesús? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el alimento para los cristianos? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el alimento de Jesús? ¿Cuál es la voluntad de los cristianos? Hacer la voluntad de Dios. Vamos a volver a comenzar el sermón. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la comida de Cristo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Hacer la voluntad de Dios. Muy bien, Lucy. O usted empieza a comer desde hoy ese alimento, hacer la voluntad de Dios, o trata de seguir usando a Dios para hacer su voluntad, su voluntad. O desde hoy circuncido mi corazón, porque esa es la tipificación de lo que es la circuncisión. Circuncido mi corazón, corto con esta manera mundana de vivir, con esta manera mundana de pensar en el cristianismo, que Dios está para mis caprichos. Corto, me hago esa cirugía y digo, no más, Señor. Estoy mal evangelizada, estoy mal evangelizado. He creído que tú estás para hacer mi voluntad. Señor, hoy he descubierto que he sido salvado para hacer tu voluntad. Ayúdame a hacerlo. Amén. Oremos, oremos. Padre, inclina la cabeza, por favor, hermano, hermana, querida, amiga, amigo. Padre, solamente tú sabes y entiendes y comprendes todo lo que acabamos de exponer a través de tu santa palabra. Padre, yo el primero, muchas veces traté de utilizarte para mis propósitos. Gracias porque tu palabra, como lo estamos viendo, nos orienta y nos lleva y nos conduce a tener una relación correcta y veraz contigo. Porque tú dices en tu palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Padre, estamos en un contexto de ataque espiritual, de engaño. Señor, seguramente que muchas de las cosas que están ocurriendo en la vida de los hermanos obedecen a que se les ha enseñado que tú eres alguien así como
como un prestidigitador, quien está listo al chasquido de nuestros dedos para atendernos. Oh, Dios mío, con razón. La gente hace 50 y 60 años, cuando se exponía el verdadero evangelio, las iglesias eran vacías. Padre, la iglesia ha caído en un contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo dijo que ocurriría. Y lo estamos viendo. La levadura, Señor, ha entrado en la masa y la está llevando a ser grande, como dice el Señor Jesús en Mateo 13. Pero sabemos que toda esa masa está leudada por el pecado. Tú no te llamaste a engaño, Señor, cuando multitudes te seguían. Tú decías, Señor, que la verdadera comida era hacer tu voluntad, y en Juan 6 nos lo vas a volver a enseñar. Y toda la gente te fue a buscar por la comida que el Señor Jesús les dio. Padre, danos hambre y sed, pero de justicia, de hacer tu palabra, de querer que otros sean justificados. Señor, hemos creído en esta sociedad sensual y perversa, con un antropomorfismo totalmente desaforado, que también tú estás allí para embellecernos la vida. Oh Padre, con razón tu Hijo Jesucristo habla de aquellas personas que justo en la puerta del cielo, tú, Señor Jesús, les dirás: no los conozco. Oh Dios mío, ayúdanos, sensibiliza estos corazones encallecidos, Señor. Hay sillas en este lugar, en otras iglesias, donde se predica tu palabra, Dios mío. Qué gozo, qué alegría, no solamente poder llevar a nuestros hijos, a nuestros familiares, sino también a otras personas. Úsanos, Señor, por favor, Señor, úsanos. Hasta el día de hoy creíamos, Señor, que era un deber servirte. Ahora entendemos que es un privilegio, es un honor que tú nos llames. ¿Cuántas veces hemos dicho: mi casa funciona porque la hago funcionar bien? La obra del Señor funciona porque soy muy astuto, porque soy muy listo. Oh Dios mío, hoy estamos viendo a través del Señor Jesús que el verdadero milagro no es que esta obra marche, que el verdadero milagro es que esta obra marche a pesar de nosotros, Señor. Eso sí es revelación, eso sí es gracia, eso sí es misericordia, Dios mío. Gracias por sostenernos. Gracias, Señor, por mantenernos, por ayudarnos. Gracias por la parte financiera. Queremos ver muchos resultados en la parte espiritual también. Dios mío, danos, Señor, la sensibilidad y la capacidad de hacer tu voluntad, porque eso es un honor y es un privilegio. En Cristo Jesús, amén. El Señor les guarde.